En la clase video grabada de hoy veremos las apraxias y las agnosias. Antes de introducirnos en las patologías, debemos señalar qué es una apraxia. Una apraxia es la capacidad para ejecutar movimientos con un objetivo previamente aprendidos. Es decir, nosotros aprendemos movimientos como andar en bicicleta, usar el teléfono o cepillarnos. Lo repetimos todos los días hasta que nuestro cerebro lo guarda como un plan motor y no tenemos que volver a pensarlo cuando debemos realizarlo. Esto a esto corresponde una praxia. Las praxias corresponden a habilidades no verbales que reúnen ciertas características. Es una habilidad para poner en ejecución los planes motores de actividades previamente aprendidas. Se requiere organizar secuencias de movimientos relacionados para poner en marcha el plan motor específico. Permite imitar un movimiento. Puede realizar adecuadamente un plan motor en presencia del utensilio requerido, manipulándolo adecuadamente. Es decir, si yo pongo una peineta delante de una persona, ella podrá ejecutar el plan motor requerido para peinarse. De igual manera, efectuará dicha actividad en ausencia del utensilio si es que nosotros le solicitamos que simule cómo se peinaría con una peineta. Por lo tanto, la praxia involucra acciones coordinadas que incluyen la recepción de un programa, un plan de operaciones lógicas que finalizan en programas motores determinados. Así como podemos ver en estas definiciones, las apraxias corresponden a un trastorno en la ejecución de un plan motor determinado una vez que éste ha sido aprendido en ausencia, obviamente, de trastornos motores primarios. Aquí podemos ver una clasificación de las apraxias. Estas se dividen en motoras y espaciales. Las apraxias motoras son aquellos trastornos en el cual una persona no puede realizar una tarea o movimiento solicitado, aunque entienda lo que se pide, esté dispuesto a hacerlo, pero no logra organizar esa secuencia de movimientos motores. Estas apraxias frecuentemente corresponden a lesiones en el hemisferio dominante. Por su parte, las apraxias espaciales corresponden a trastornos que surgen de lesiones de hemisferio no dominante y en patologías difusas como el Alzheimer. Son dificultades en la ejecución de planes motores que involucran la organización espacial de dichos planes. Dentro de las primeras, las más frecuentes son la ideomotora y la ideacional. En las espaciales se presentan generalmente las apraxias del vestir y la apraxia constructiva, que las veremos más adelante. Las apraxias ideomotoras son apraxias que no incluyen el uso de utensilios, pero presentan dificultades en la ejecución simbólica de actos motores, es decir, aquí el paciente puede describir la secuencia de movimientos, pero no es capaz de ejecutar dicha secuencia, e involucran lesiones parietales, cuerpo calloso y corteza premotora izquierda, y que frecuentemente se dan asociados, ¿no es cierto?, a la ejecución de algún gesto en específico. En el caso de la apraxia ideatoria o ideacional, ocurre un trastorno en la organización del plan motor a nivel verbal. Es decir, el paciente puede hacer parte de un plan motor, como peinarse, pero no puede describir la secuencia de movimientos que involucran dicho plan motor, como es primero tomar la peineta, acercarla al cabello, introducirla en el cabello y luego deslizarla y así sucesivamente. Involucra también lesiones
similares a la apraxia ideomotora, lesiones parietales, cuerpo calloso y corteza premotora izquierda. Esto también puede verse, por ejemplo, si yo le pido al paciente que señale e indique cómo debo clavar correctamente un clavo. Las apraxias bucolinguofaciales corresponden a apraxias motoras que se encuentran asociadas a la ejecución voluntaria de algunos movimientos vocales, labiales y faciales. Sin embargo, estos se encuentran presentes en forma involuntaria, como por ejemplo el sonreír, como por ejemplo el mover los labios o deglutir. Las apraxias del habla corresponden a una apraxia motora asociada a la ejecución del lenguaje e involucra la adecuada ejecución de los movimientos requeridos para hablar en un orden secuencial o en una ejecución determinada. Es un problema en la programación de los movimientos y frecuentemente los fonemas están muy distorsionados, lo mismo que la velocidad del habla está disminuida. En cuanto a la apraxia del vestir, como su nombre lo señala, es una dificultad para organizar los movimientos que permiten al sujeto vestirse. Por ejemplo, usted le dice a su paciente, póngase los zapatos. Entonces el paciente mira los zapatos, pero no logra hacer con ellos lo que corresponde. Están asociados a lesiones del hemisferio no dominante. En la apraxia constructiva, el paciente tiene dificultades para realizar una actividad simple, como por ejemplo dibujar una casa. El paciente tendrá dificultades para efectuar y estructurar los diferentes componentes de la casa, como los distintos trazos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, a realizar la figura compleja array, dibujo que se encuentra en la parte superior, y abajo dos dibujos de pacientes con apraxia constructiva. La apraxia de la marcha corresponde a una incapacidad para disponer los miembros inferiores y efectuar el empuje requerido para mover alternativamente las piernas, aunque no presenta dificultad en la realización de movimiento por lesiones en las vías o disminución de movimientos musculares. Ahora veremos las agnosias. Antes de hablar de las agnosias, debemos hablar de las nocias. Estas corresponden a la capacidad de reconocer un estímulo previamente aprendido. Por ejemplo, yo no conozco una moto, yo no sé de qué se trata. Veo una de ellas por primera vez, me explican para qué sirve, veo otras motos y entonces en un futuro, solo con ver una moto, voy a saber qué es, para qué sirve y su significado. Entonces, una agnosia sería un trastorno que correspondería a una incapacidad para reconocer un estímulo previamente aprendido, sin que exista obviamente dificultades en el lenguaje, intelectuales o en los órganos de los sentidos o en las vías nerviosas. Las agnosias se producen por lesiones parietales, occipitales o temporales. A las agnosias las vamos a clasificar según el estímulo que se recibe. Entonces tendremos la agnosia visual, en donde el paciente no reconoce lo que ve, la agnosia auditiva, en donde no reconoce lo que escucha, la agnosia táctil, cuando no reconoce lo que toca, la agnosia espacial, cuando el individuo no reconoce ni utiliza la información espacial, la agnosia eh, motora, que es una dificultad para recordar y memorizar movimientos motores, se le reconoce frecuentemente por el nombre también de apraxia, que acabamos de ver. Retomemos las agnosias visuales, es decir, en este caso el paciente tiene dificultades para reconocer lo que se puede ver, ya que su cerebro no es capaz de interpretar dicha información.
En este caso, el paciente se encuentra sin problemas en el receptor visual y la vía visual, también sin ninguna dificultad, es decir, puede ver, pero no puede reconocer. Algunas de las agnosias visuales más reconocibles son la agnosia cromática o acromatognosia, que es la incapacidad para reconocer los significados asociados a los colores, como por ejemplo los colores del semáforo, a pesar de que los percibe correctamente. No puede parear los colores de un mismo tono, seleccionar un color solicitado o denominarlo. Generalmente se asocia a lesiones del lóbulo occipital bilateral, hemisferio dominante o hemisferio no dominante. Tenemos también la prosopagnosia, que corresponde a la incapacidad para reconocer rostros, es decir, el paciente logra identificar las partes de un rostro, pero no logra componerlas en una unidad, ni reconocer como un rostro familiar. Es decir, puede venir su madre o su esposo y el paciente no lo reconocerá. De hecho, puede reconocerlo por otras características particulares. Generalmente se asocia a lesiones del lóbulo temporal no dominante. La simultagnosia es la agnosia en la cual el paciente no reconoce varios objetos dentro de una misma imagen, pero sí puede ver los elementos individualmente. O sea, si usted le muestra una imagen de una niña pasándole un objeto a un niño, el paciente reconocerá al niño, el objeto y a la niña. Sin embargo, no será capaz de reconocer la situación de conexión entre ellos, como por ejemplo que le está pasando una peineta para que se cepille. Esto también ocurre por lesiones del lóbulo temporal. En las agnosias auditivas el problema está en lo que se interpreta de lo que se escucha. Es decir, no existe una dificultad en el órgano receptivo auditivo ni en la vía auditiva, sino que en la interpretación. En este caso tenemos la agnosia auditivo-verbal o sordera verbal pura, en la cual el paciente identifica los sonidos, pero presenta dificultad en el reconocimiento de los sonidos del lenguaje, específicamente. ¿Se recuerdan de lo planteado en la clase del modelo de Ellis y Young por la profesora? La dificultad se encontraría en el sistema de análisis auditivo. Esto frecuentemente se asocia a lesiones en las denominadas áreas de asociación del lóbulo temporal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En este caso, el paciente sí puede entender el lenguaje corporal y el lenguaje visual, pero no logra identificar los elementos característicos del habla. Por eso es que estas vías se utilizan frecuentemente como parte de la rehabilitación de este tipo de pacientes. Otro tipo de agnosia auditiva corresponde a la amusia auditiva. En esta, el paciente no reconoce la música, incluso la conocida por él antes. Esto ocurre en casos en los que el paciente logra leer o identificar música o tiene conocimientos de ellas. Sin embargo, luego del daño o la lesión, el paciente pierde esta capacidad. Ahora, podemos ver también las agnosias táctiles, y de estas, la más significativa es la estereognosia, que corresponde a la incapacidad para percibir o reconocer un objeto sin información visual o auditiva. Esta ocurre frecuentemente por una dificultad en el lóbulo parietal no dominante. Por ejemplo, ocurre cuando nos metemos una mano en los bolsillos y reconocemos las monedas y los objetos que se encuentran dentro del bolsillo sin necesidad de verlos o escucharlos. Cuando tenemos una estereognosia y una dificultad en el lóbulo parietal no dominante, el paciente, si le tapas los ojos, pierde esta capacidad para reconocer objetos que antes podía identificar a partir de la información táctil.
En este caso, el paciente puede describir las características del objeto, pero no identificarlo. No te va a llegar a decir que es un lápiz o un celular, sin embargo, va a poder señalarte cuáles son las características de este objeto en particular. También tenemos las agnosias espaciales, que corresponden a aquellas dificultades en el reconocimiento de objetos en el espacio. Por ejemplo, en este caso los pacientes tienen dificultad para reconocer e integrar la información espacial sin que exista una lesión sensorial o de la vía que la explique. Frecuentemente ocurren por lesiones parietales del hemisferio no dominante. Dentro de ellas, las más reconocibles son la agnosia espacial unilateral, en la que el paciente omite parte de un estímulo del campo visual, o sea, copia la mitad de un dibujo, y la agnosia topográfica, en la cual se observa una incapacidad para comprender marcas geográficas, como por ejemplo en la utilización de algunos mapas y específicamente de algunas direcciones.